Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien y espero que les haya gustado el video anterior. Vamos al segundo video, que es sobre la úlcera del pie diabético. ¿Qué es una úlcera del pie diabético? Es una lesión que se presenta en alguna parte del pie, ya sea en el talón, en el dedo, en la planta, en alguna parte del pie de una persona que es diabética. O sea, una herida en alguna parte del pie de una persona que es diabética. Ya, eso se considera una úlcera del pie diabético. Le vamos a preguntar a Carolina Neira, que ella es del Ministerio de Salud, cuáles son los exámenes que debe tener y cuáles son sus valores más importantes que debe tener un paciente que presenta una úlcera de pie diabético. Las personas con diabetes tienen dos exámenes fundamentales. Uno es la glicemia, que tiene que estar idealmente siempre bajo 110 en ayuna, y la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene que estar bajo 7. ¿Qué quiere decir la hemoglobina glicosilada? Me ve la historia de las glicemias promedio que ha tenido la persona en los últimos 3 meses. Cuando tiene una hemoglobina glicosilada entre 6 y 7, quiere decir que las glicemias en ayunas de esa persona oscilan entre 120 y 150. Dentro de los primeros síntomas del pie diabético es la incapacidad de sentir algunos estímulos del pie, particularmente dolor, ¿ya? Por lo tanto, tengo que transformar, el dolor es un mecanismo de defensa y tengo que transformar este mecanismo de defensa ocupando otros elementos del cuerpo, como por ejemplo la vista. ¿Qué significa eso? Significa que basta con examinarse el pie todos los días para poder ver si este pie tiene alguna herida o lesión. Por ejemplo, basta con ponerse un calcetín de color claro para saber que cuando uno se saca el calcetín puede haber manchas al interior del calcetín que permitan detectar una lesión cuando recién está partiendo. Por ejemplo, la prohibición de todos los pacientes que tienen alteraciones neurológicas en el pie, que no sientan el pie o que sientan sensaciones de adormecimiento, que está prohibido caminar descalzo, que no pueden usar guateros, ¿ya? Que no pueden usar almohadillas calientes. ¿Por qué? Porque no van a sentir en el momento en que se está produciendo una lesión, ya sea por quemadura o por trauma repetitivo. Lo mismo pasa con ponerse zapatos que no son adecuados. Los diabéticos que no tienen sensaciones de dolor en el pie tienen riesgo de presentar lesiones y uno de los principales causantes de lesiones son los zapatos. Y en este caso uno tiene que preocuparse del tipo de calzado, de lo cual se va a hablar más adelante por parte de la doctora García. Pero por mi parte, primero, control metabólico frecuente, al menos 1 o 2 veces al año ir al médico para evaluar cómo está su diabetes y si el tratamiento que está recibiendo es el adecuado, por lo menos 2 veces al año. Segundo, tener conciencia de que usted puede tener un pie diabético y por lo tanto tratar de evitar algunas cosas, como por ejemplo caminar descalzo. Muy peligrosa la playa, por ejemplo. Es muy fácil hacerse heridas en la playa, incluso al que no es diabético, ¿ya? Peor un diabético que no va a sentir, ¿ya? Tercero, limpieza. El aseo de los pies es bien importante. Todos los días, como un acto distinto a la ducha, es lavarse aparte los pies. El solo hecho de lavarse los pies en forma diferenciada de la ducha permite tanto el mantener limpios los pies, reducir la cantidad de bacterias que normalmente se acumulan en los pies y al mismo tiempo examinarse, porque el acto de lavarse el pie permite mirarse entre medio de los dedos, permite con un espejo mirarse la planta del pie y con eso verificar si tienen las lesiones o no. Son medidas bastante simples que lo único que se requiere es un poquito de educación para poder hacerlo y conciencia de que si uno es diabético tiene que preocuparse de las patitas, de los pies, como algo especial, ¿ya? Otra cosa importante, la diabetes por sí sola es un factor de riesgo para enfermedad arterial. El pie diabético consta de dos grandes tipos de pie diabético. Un pie diabético en el cual es solamente la alteración neurológica, es decir, la pérdida de la sensibilidad, y el otro tipo de pie diabético en el cual se agregan los trastornos de las arterias, la enfermedad arteriosclerótica. La diabetes per se produce arteriosclerosis y produce oclusión y cierre de las arterias, ¿ya? Pero hay otras enfermedades que también lo hacen, por ejemplo el tabaquismo. ¿Enfermedad? ¿El tabaquismo es una enfermedad? Sí, el tabaquismo es una enfermedad y es una enfermedad tan intensa como la diabetes. Por lo tanto, si un paciente es diabético y fuma, tiene el doble de probabilidades de tener heridas en los pies. Por lo tanto, y si a eso le agregamos la hipertensión, tiene las 3 grandes causas de daño arterial que existen en la Tierra.
y la única enfermedad que se puede mejorar es el tabaquismo, no así la diabetes o la hipertensión, ya que uno tiene que convivir con ella, pero el tabaquismo es una enfermedad que es mejorable, basta con dejar de fumar. Carolina, ¿qué ha pasado con los pacientes con enfermedades crónicas durante esta pandemia, como por ejemplo los pacientes con hipertensión y diabéticos? Bueno, en los centros de atención primaria se ha tratado de priorizar a las personas con enfermedades crónicas que presentan algún indicador que está descompensado, y también se definieron algunas intervenciones como críticas en caso de que una persona estuviera descompensada o tuviera una úlcera del pie diabético. Estas personas se atendían o en el CESFAM o bien fueron atendidas en domicilio. ¿Qué se entiende por autocuidado? Bueno, el autocuidado se divide en dos partes fundamentales. Una es empoderar a las personas en que conozca de su patología crónica, de su enfermedad, como la diabetes, la hipertensión y todo lo que conlleva cuidarse con esas patologías u otra patología. Y lo otro es que la persona tome acciones para que esas patologías no se compliquen. Y aquí tendemos pilares fundamentales como es la alimentación saludable, la actividad física que no es ir al gimnasio y correr los 100 kilómetros planos, sino moverse, caminar, estar activo. Y lo otro fundamental que las personas con enfermedad crónica tienen que saber es cuáles son sus cifras. Su cifra es qué presión arterial debo tener para estar compensado, es decir, bajo 140/90, y qué hemoglobina glicosilada debo tener para estar compensada mi diabetes, es decir, bajo 7. Con esos indicadores, él toma decisiones, se alimenta saludablemente y se empodera de su propia salud. En caso de que una persona en su casa sufriera una herida en el pie y esta persona fuera diabética, ¿qué recomendación le darías tú a esa persona? Bueno, esta persona tiene que acudir a un centro de atención primaria, y en caso que no encontrara horas o no tiene posibilidad de verse en centro de atención primaria, tiene que ir a consultar al servicio de urgencia, dependiendo de cuán profunda sea la herida, por supuesto. Pero si tiene algún tipo de líquido, una coloración distinta, porque no le va a doler, lo más probable, entonces tiene que acudir a un servicio de urgencia. Muy importante recalcar a las personas diabéticas que deben revisarse sus pies por lo menos una vez por semana, por delante, por detrás y entre medio de los dedos. Ideal es que ocupen calcetines de algodón sin costura y de colores claros. ¿Para qué? Para que si tienen algún exudado se den cuenta que es el calcetín esté manchado o algo así, se van a dar cuenta si hay alguna herida o alguna alteración. Uno de los tratamientos importantes en la úlcera del pie diabético es la curación avanzada. ¿Qué es una curación avanzada? De partida lo tiene que hacer un profesional capacitado. ¿Por qué? Porque consiste en evaluar la lesión en base a su carga bacteriana, se le va a limpiar la piel y la herida, y además de eso se le va a colocar apósitos especiales para controlar la carga bacteriana. Eso hoy en día en Chile está muy avanzado, es uno de los países más avanzados en Latinoamérica en esa materia. Y con esos tratamientos en los pacientes con úlcera del pie diabético, bien tratados, los resultados son espectaculares. Pero es importante que lo realice un profesional preparado. ¿Qué elementos contamos en los CESFAM de Chile y en los hospitales para tratar a los pacientes con úlcera de pie diabético? Bueno, la curación avanzada de pie diabético es una prestación GES que está a nivel secundario. Es decir, si una persona tiene una úlcera del pie diabético, lo primero que hace es acudir a su CESFAM. En su CESFAM lo tratan con insumos avanzados, pero si esta herida no evoluciona de manera correcta, debe irse a nivel secundario o bien a atención al servicio de urgencia. Hay insumos, pero no hay una cobertura para todos. Por ende, la principal indicación es cuidarse y
si en el CESFAN o en el centro de atención primaria no hubieran insumos, el personal de salud tiene que derivar inmediatamente a nivel secundario, donde es ley que hayan insumos para el tratamiento de estas heridas. Otro de los elementos importantes en el tratamiento de la úlcera del pie diabético son las descargas, ¿ya? El paciente que presenta una úlcera del pie diabético no debería caminar y sus caminatas deben ser cortas. Y cuando camina este paciente, ya sea un paciente que no tiene problemas arteriales o que su problema arterial es leve, va a caminar con descargas en los pies. Y para eso, la doctora Carolina García, que es fisiatra, nos va a contar sobre las descargas. ¿Qué son las descargas? El manejo del pie diabético es un manejo integral que incluye múltiples aspectos, y dentro de esos, uno de trascendencia en los últimos años es la posibilidad de que uno genere en áreas de carga donde se ha producido una herida un sistema que soporte el pie sin cargar la zona de la herida. ¿Cuál es la diferencia de un zapato de descarga con una bota de descarga? Aquí tengo dos tipos de zapatos o de estructuras de descarga distintos. Esto corresponde a un zapato de descarga. ¿Qué es un zapato de descarga? Es una estructura que te da una descarga habitualmente plantar o para la zona del dorso, pero que tiene imposibilidad de generar inmovilización del pie. Cuando ustedes ocupan este tipo de zapatos, lo que tienes es un pie que se posiciona cómodamente en este zapato, pero sin embargo no establece ninguna inmovilidad. El pie dentro de esta estructura se mueve. A diferencia de lo que es una bota de descarga, donde la estructura de fibra de vidrio, plástico, platina, hace que el pie quede inmovilizado dentro de esta zona. Y se utilizan cuando además existirían lesiones óseas. Si ha sufrido una amputación de un dedo del pie, ¿puede usar su zapato habitual? Las amputaciones de los dedos de los pies y de otras estructuras del pie generan alteraciones biomecánicas, y esas alteraciones biomecánicas afectan el cómo nosotros caminamos. De tal forma que cada vez que tenemos amputaciones debemos permitir que un especialista evalúe el pie y determine la seguridad para la marcha, y la seguridad de la marcha significa que no perdamos el equilibrio, pero además que no volvamos a hacer nuevas heridas. Cuando cicatrizan las heridas, ¿debo continuar utilizando el zapato de descarga? En general, nosotros indicamos que el zapato de descarga se utilice hasta que tengamos un medio adecuado para proteger la piel que ha sido dañada. Y eso significa la prescripción de una plantilla que evite nuevas ulceraciones. Cuando uso un zapato o bota de descarga, ¿debo utilizar un bastón o un andador? Como el tipo de pacientes que tiene úlceras en pie diabético son de gran heterogeneidad o son muy diferentes, lo que se hace es una evaluación en términos de la estabilidad de la marcha con el aditamento de descarga. Cada vez que nosotros tenemos un paciente que utiliza, por ejemplo, este tipo de bota, genera una asimetría de las extremidades de aproximadamente 3 centímetros. Eso significa que si antes el paciente tenía alguna claudicación, cojeaba por algún motivo, tiene una extremidad contralateral con alguna patología de base, va a empeorar cualquier patología en esa extremidad contralateral y puede producir inestabilidad de la marcha. De tal forma que en esos pacientes se recomienda que caminen con ayuda de andador o bastones u otros sistemas. Cuando a un paciente le entregan su zapato ortopédico, ¿se lo puede colocar de forma rutinaria desde el inicio? Los zapatos y las plantillas, yo siempre se lo comento a los pacientes, son construcciones, en el caso de los zapatos que están estandarizados, son construcciones para que lo ocupen un gran número de pacientes, y cuando estos son hechos a medida, son una artesanía. Así como todas las artesanías, y como cuando uno se hace un traje de sastre, ¿verdad? Este te puede quedar bien o no tan bien.
En este contexto, el uso de los zapatos y las plantillas siempre requiere un periodo de ajuste del pie al zapato. Lo que nosotros aconsejamos es que el paciente inicie el uso del zapato y la plantilla definitiva dentro de su hogar, con controles cada 2 horas de la indemnidad de la piel, de tal forma que cada 2 horas el paciente, ocupando su zapato y caminando dentro de su casa, se debe sacar el calcetín, vigilar la piel y volver a instalar el calcetín. Así adquirimos seguridad en cuanto a que el zapato ni la plantilla nos van a producir lesiones y podemos posteriormente realizar una vida normal. La importancia de la descarga es tan evidente que un paciente que no adquiere un zapato o una bota de descarga, dependiendo de la patología que tenga en su pie, aunque la curación a veces sea espectacular, si no tiene una descarga, lo más probable es que la cicatrización se lentezca. Por lo tanto, es fundamental que los profesionales que hacen estas curaciones, que son principalmente las enfermeras y enfermeros a nivel nacional, aprendan a utilizar los zapatos de descarga y aprendan a entregar estos zapatos de descarga. También lo puede hacer un médico general en un CEFAL, ¿ya? ¿Por qué? Porque especialistas en Chile, tanto traumatólogo como médico fisiatra, son pocos, y úlceras de pie diabéticos hay muchas. Por lo tanto, es súper importante que los profesionales aprendamos a enseñar estos zapatos de descarga. Estos zapatos de descarga es cosa de mirar el pie, aprender recordar sobre la fisiopatología del pie y ver efectivamente qué tipo de herida tiene y qué zapato de descarga le tiene que colocar al paciente. Queremos hacer un llamado a la vacunación. A la fecha en el país tenemos más de un 80% de población vacunada, por lo cual podemos decir que es un proceso exitoso. La vacunación, como tal, va a permitir que no tengamos consecuencias graves de la enfermedad, tales como hospitalización o muerte inminentemente, sino que lo que va a permitir es, además, en estos casos, reducción de los contagios. A la fecha hemos visto cómo la vacunación ha permitido que podamos tener una situación estable desde el punto de vista sanitario, y eso también poco a poco nos ha ayudado a volver a la normalidad. El llamado es a las personas que tienen que hacer su vacuna de refuerzo, tanto por edad como por fecha, a vacunarse, asistir a los centros asistenciales, a los puntos de vacunación, porque la vacuna salva vidas. Efectivamente, de nuevo, el llamado es a cumplir el calendario y a que todas las personas que tengan que recibir esta vacuna no dejen de adherir a la medida sanitaria. Vamos a cerrar entonces este video de úlcera de pie diabético y quisimos cerrarlo también con algo muy importante, que es la vacunación. Así que agradecemos a Pía Venega por estas maravillosas palabras que nos envió y también seguir invitándolo a seguir en esta vacunación. Y los esperamos entonces la próxima semana con nuestro tercer video del mes de las heridas en la parte preventiva, que es las úlceras venosas. Nos vemos entonces.